Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Luz Petino, soy ayudante de trabajos prácticos y en este trabajo práctico vamos a estar viendo el constructo inteligencia y más específicamente la técnica WISE 3. En esta clase vamos a estar viendo las distintas definiciones que hacen al concepto de inteligencia. Vamos a estar hablando sobre la técnica WISE, les voy a dar información teórica sobre esta técnica. Vamos a ver cómo se puntúa la técnica WISE 3 y vamos a ver cómo deben ustedes realizar el contenido de la carpeta. Con respecto a la bibliografía que tienen para este práctico, van a tener por un lado la ficha de cátedra Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos, donde van a tener información teórica sobre el constructo de inteligencia y sobre la técnica WISE 3. Van a tener la historia del WISE, de cómo se construye y de cómo se construyeron distintos tests de inteligencia. Van a tener información sobre la administración de la técnica y cómo se interpreta. Por otro lado, van a tener otra ficha de cátedra que es la guía para la puntuación del WISE 3. Allí van a tener un paso a paso de cómo se puntúa la técnica. Y por otro lado, como bibliografía ampliatoria, van a tener el texto de Kaufman, Claves para la evaluación con el WISE 3, donde también van a tener información teórica sobre la técnica y sobre el constructo de inteligencia, e información para la administración e interpretación de la técnica. Por último, van a tener el manual de Wechsler, Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler, tercera edición, donde van a tener información sobre los CI, los índices, información sobre cómo se administra la prueba y allí también tendrán los baremos para la puntuación de la técnica. La escala de inteligencia Wechsler para adultos o WISE fue construida en su primera versión por el autor David Wechsler en el año 1955 y en su tercera versión, WISE 3, que es la que vamos a ver ahora, en el año 1997. La adaptación a la Argentina fue hecha por María Elena Brenla entre el año 2000 y 2001. El WISE 3 es una escala para evaluar inteligencia en adultos, ¿sí? Hay otra técnica que se llama WISC 4, nosotros utilizamos en la cátedra el WISC 4 para aquellos contextos donde se evalúa a niños, ¿sí? Esta escala es muy similar al WISE, también fue construida por Wechsler, por el mismo autor, ¿sí? Evalúa también inteligencia, pero está pensada específicamente para la población de niños. Vamos a ver entonces lo que es la inteligencia para este autor, para Wechsler. Para Wechsler, la inteligencia es la capacidad que tiene el individuo para actuar intencionalmente, pensar racionalmente y enfrentarse de manera eficaz con el entorno, ¿sí? Entonces, este autor piensa la inteligencia como habilidades específicas, ¿sí? Por ejemplo, percepción, análisis, comprensión, conceptualización, razonamiento, etc. Wechsler, a la hora de diseñar el WISE, también se basa en la teoría de la inteligencia de Cattell, quien divide a la inteligencia en dos: inteligencia cristalizada por un lado e inteligencia fluida por el otro. Cattell lo que dice es que la inteligencia cristalizada tiene que ver con aquellos conocimientos que las personas adquirimos a través de nuestra historia de aprendizaje, ¿sí? Tiene que ver más con el aprendizaje formal. Y por otro lado, la inteligencia fluida es la capacidad que tiene la persona para afrontar situaciones nuevas, desconocidas, de manera flexible. Acá tenemos un esquema de cómo está compuesto el WISE, ¿sí? Inicialmente tenemos el CI o coeficiente intelectual escala completa, es básicamente el coeficiente intelectual de nuestro evaluado y va a estar relacionado con el concepto que les mencioné anteriormente de inteligencia para Wechsler, ¿sí? Después, por otro lado, este CI se va a subdividir en escala verbal y escala de ejecución, ¿sí? CIB o CIE. La escala verbal está relacionada justamente o evalúa lo que es la inteligencia cristalizada, estos conocimientos adquiridos a través de la historia de aprendizaje. Y la escala de ejecución va a estar evaluando lo que es la inteligencia fluida, aquellas situaciones nuevas que la persona tiene que afrontar de manera más flexible. Por otro lado, cada una de estas dos escalas se va a dividir en dos índices.
Ahora vamos a ver qué significa y qué va a estar evaluando cada uno de estos 4 índices. Y por último, abajo en este esquema lo que tienen son detallados los 14 subtests del WISE, ¿sí? El WISE 3 va a estar dividido por 14 subtests que van a estar evaluando distintas habilidades. Como les decía recién, la escala verbal mide inteligencia cristalizada, la escala de ejecución mide inteligencia fluida, y lo que vamos a hacer ahora es ver qué es y qué mide cada uno de los 4 índices. El primer índice, que es el índice de memoria de trabajo o memoria operativa, IMO, es parte del CI verbal y evalúa habilidad numérica y proceso secuencial. Tiene que ver con la capacidad del sujeto de responder a estímulos, ¿sí?, que son el manejo de números, manejo de letras, en un proceso de secuencias. Y la persona necesita una buena atención y concentración para lograrlo. Fíjense en el ejemplo que está en la diapositiva. Yo le voy a pedir a la persona que repita una secuencia numérica que yo le voy a decir oralmente. No solo repetirla del modo en el que yo se la doy, sino también de atrás para adelante. Con lo cual yo no le estoy pidiendo a la persona solamente que aquello que ingresa por la vía auditiva la persona lo evoque de la misma manera, sino que la persona internamente va a tener que hacer una modificación, ¿sí?, de esa información. Entonces, imagínense ustedes en una clase, ustedes en este momento están escuchando lo que yo les digo. Y si están tomando apuntes, probablemente no están escribiendo exactamente lo que yo les digo, sino que ustedes internamente están haciendo una modificación de aquello que yo les estoy diciendo y lo están evocando en una carpeta, en un cuaderno, de forma diferente, de forma que a ustedes les sirva. Entonces, eso es el índice de memoria de trabajo, ¿sí? Se responde a estímulos como números o letras, en el caso del WISE, pero aparte la persona necesita atención y concentración para tener éxito, porque no es únicamente responder de forma lineal, sino que va a tener que modificar esa información que yo le doy y evocarla de forma diferente. El segundo índice es el índice de comprensión verbal, ICV, también parte del CI verbal. Evalúa conceptualización, conocimiento y expresión verbal del evaluado. La persona va a tener que responder preguntas orales, ¿sí?, que midan conocimientos prácticos, significado de palabras, cultura general, razonamiento. Entonces se le va a preguntar el significado de alguna palabra, que explique cuál es la relación entre dos conceptos o palabras. Se van a hacer preguntas de cultura general, ¿sí? Y de esta manera lo que vamos a estar midiendo es la comprensión verbal. Hasta aquí tenemos los 2 índices que corresponden a lo que es la escala verbal. Ahora vamos a ver aquellos índices que corresponden a la escala de ejecución. El índice de organización perceptual, IOP, es parte del CI ejecutivo. Este índice evalúa el pensamiento no verbal y la coordinación visomotriz. La persona va a tener que razonar de manera no verbal y aplicar destrezas visoespaciales y visomotoras. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo que está en la diapositiva. La persona va a tener que ver una secuencia de imágenes y va a tener que determinar cuál es la imagen que completa esa secuencia. Esto es del subtest razonamiento con matrices. El último índice es el índice de velocidad de procesamiento, IVP. Es parte del CI ejecutivo y evalúa rapidez de respuesta. La persona va a tener que demostrar rapidez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que está en la diapositiva, la persona va a ver 2 símbolos a su izquierda y va a tener que responder si al menos uno de esos 2 símbolos se encuentra repetido en los 5 símbolos que se encuentran en la derecha. Estos 2 últimos índices que les expliqué pertenecen a lo que es la escala ejecutiva. Vamos a ver un poco qué es el WISE. ¿Sí? El WISE es una técnica que se puede adquirir comprándola, se puede alquilar en la biblioteca de la facultad y se suele poder alquilar en algunos otros lugares, ¿sí? El WISE es una técnica que tiene distintos objetos. Van a
Tener un manual técnico con información sobre cómo fue el proceso de adaptación de la técnica. Manual de administración y puntuación que tiene información sobre cómo se administra y puntúa la técnica. Tienen las consignas bien específicas, tienen los baremos. El cuadernillo de estímulos, donde tienen distintos estímulos que se utilizan para algunos subtests, por ejemplo, imágenes, palabras, las matrices, los diseños para usar para que la persona arme con los cubos. Después tienen los cubos que se utilizan principalmente para el subtest de diseño con cubos, son 9. Por otro lado van a tener 11 juegos de láminas en una caja que se utilizarán en el subtest ordenamiento de láminas. Después van a tener un protocolo de respuestas y 2 pequeños cuadernos con símbolos que se van a utilizar en 2 subtests, el de dígitos símbolos y el de búsqueda de símbolos. Por otro lado y finalmente van a tener varios rompecabezas para el último subtest del WISE, que es el de rompecabezas, que es un subtest opcional. Y con respecto al ambiente, ¿sí?, en el que se tiene que administrar esta técnica, piensen que es una técnica que lo que está evaluando es inteligencia, ¿sí? Entonces la persona tiene que estar en un ambiente que esté completamente libre de distractores, ¿sí?, para evitar que la persona se distraiga, que no pueda responder a algún ítem por estar distraído y no porque realmente no sepa responder. Tiene que estar tranquilo, tiene que estar en una mesa amplia donde pueda escribir tranquilo, donde pueda manipular los objetos con tranquilidad. Y debemos tratar de no poner en la mesa objetos que no sean específicos para el uso del subtest. Por ejemplo, si yo estoy en un subtest donde no se requiere el uso de cubos y arriba de la mesa yo tengo los cubos, la persona puede distraerse y no queremos que se distraiga, por lo cual la mesa debe estar lo más despejada posible, únicamente aquellos elementos necesarios para el subtest. Entonces, con respecto a los materiales que van a necesitar, aparte del WISE, obviamente, van a necesitar lápices sin goma de borrar. Traten de llevar más de un lápiz por si la persona en el medio de un subtest se le rompe la punta del lápiz, para que no pierda tiempo sacándole punta. Varios lápices. Lapiceras para el examinador. Una carpeta principalmente para tapar a la persona que esté completando las respuestas del evaluado. ¿Por qué? Para que el evaluado no pueda estar mirando y quizá ponerse nervioso al intentar mirar al otro. Entonces, para tapar. Y papeles. ¿Qué se recomienda en el caso de la administración de esta técnica? Como es una técnica bastante compleja de administrar, sobre todo al principio, se suele recomendar que vayan 2 o 3 idealmente alumnos a administrar, uno para que oficie del administrador de la técnica, otro para que oficie de observador y un tercero que copie las respuestas del evaluado, ¿sí?, y pueda ayudar a la persona que está administrando la técnica de ser necesario, ¿sí? Con respecto a la administración del WISE, van a tener en el campus virtual una serie de videos tutoriales donde se explica la administración de la técnica subtest por subtest. Por otro lado, también van a tener la ficha de cátedra sobre el WISE 3, donde tendrán información sobre la administración de la técnica y sobre las reglas de administración de la técnica, ya sea regla de retrogresión, regla de interrupción y demás. Bueno, una vez que ya tengo administrado el WISE, lo que voy a hacer es pasar a la puntuación. ¿Qué voy a necesitar aparte del manual de la técnica? Voy a necesitar la página de conversión de puntajes y la página de perfiles, ¿sí?, estas 2 hojitas que les estoy mostrando en la diapositiva. Pueden contactarse con sus docentes de prácticos para que les indiquen dónde pueden conseguir estas 2 hojas. Inicialmente hay que tener en cuenta que el WISE 3 nos ofrece 3 tipos de puntuaciones, ¿sí? Por un lado, los puntajes brutos, por otro lado, los puntajes escalares y por último, los CI o índices. Los puntajes brutos son los primeros que se obtienen y es
la suma de puntajes conseguidos en cada uno de los subtests. ¿Sí? Hay un puntaje bruto por subtest. Este puntaje bruto por sí mismo carece de un significado, ya que no está pasado, ¿no?, por un baremo. Para interpretar los resultados de nuestro evaluado, las puntuaciones brutas se deberán convertir en puntuaciones típicas, que pueden ser puntajes escalares o índices. Lo que hace el WISE 3 es pedirnos que nosotros este puntaje bruto lo transformemos en un puntaje escalar y después, cuando lleguemos a una suma de puntajes escalares, lo transformemos en un CI o en un índice. Ahora vamos a ver cómo es ese procedimiento, pero inicialmente para que sepan cuáles son los puntajes que manejamos en esta técnica. Entonces, una vez que comienzo con lo que es la puntuación del WISE, cuando ya tengo mi WISE administrado, lo que tengo que hacer es trasladar aquellos puntajes brutos que obtuve a la columna que se encuentra marcada en rojo. ¿De dónde saco estos puntajes brutos? Bueno, como recién les decía en la diapositiva anterior, los saco de lo que sería la suma de puntuaciones correctas para cada subtest. Como pueden ver en esta diapositiva, donde tienen marcado en rojo, ahí tienen para cada subtest una puntuación bruta, puntaje bruto total, para cada uno de los subtests administrados. De ahí vamos a llegar a los puntajes brutos necesarios para trasladar a la columna puntajes brutos. No olviden sumar en esta puntuación los ítems de la retrogresión. ¿Sí? Si tienen dudas con esto, pueden ir a los videos que se encuentran en el campus de administración de la técnica o pueden también consultar con sus docentes de prácticos. Pero básicamente son estos ítems que dimos como válidos a pesar de no haber administrado. Entonces, como les decía, tengo que trasladar estos 13, porque no administramos rompecabezas, estos 13 puntajes brutos a la columna que se encuentra marcada en rojo. Una vez que trasladé mis puntajes brutos a la columna que recién les mencionaba, lo que voy a tener que hacer es transformar estas puntuaciones brutas en puntajes escalares, ¿sí? Que era otro de los puntajes que les mencionaba anteriormente que utiliza el WISE. Con las tablas A1 y A2 que se encuentran en el manual del WISE. Estas tablas se encuentran en las páginas 193 a 205 y están divididas, ¿sí?, según edad. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo mi evaluado que tiene de 25 a 29 años, entonces voy a esta tabla, acá tengo los subtest verbales. Entonces, si mi evaluado obtuvo, por ejemplo, en el subtest de analogías una puntuación bruta de 28, lo que yo voy a ver es que su puntaje escalar va a ser de 13. ¿Sí? Lo mismo ocurre con vocabulario. Por ejemplo, si mi evaluado obtuvo un puntaje bruto que va de 56 a 58, el puntaje escalar que le va a corresponder es de 15. Lo mismo hago con todos los subtests, tanto verbales como ejecutivos. Una vez que realicé esto, lo que yo voy a tener que hacer es trasladar esos puntajes escalares de manera horizontal, completando, ¿sí?, todo el cuadro, es decir, todos aquellos cuadrados que se encuentran en blanco, porque como ven hay otros que están en azul o en negro, es decir, que no hay que completar nada ahí. Todos los cuadrados que se encuentran en blanco voy a tener que completarlos de manera horizontal, con el mismo valor del puntaje escalar que obtuve para cada subtest. Una vez que tenemos todos nuestros valores ubicados, lo que debemos hacer es sumar todos los valores de modo vertical. De este modo vamos a obtener lo que se llama suma de puntajes escalares, tanto de la parte verbal como de ejecución y de los 4 índices mencionados anteriormente. Lo que sí es importante que aquí nos sumen los valores que se encuentran entre paréntesis. Estos los vamos a usar más adelante.
Una vez que tengo mi suma de puntajes escalares, ¿sí? Ya calculados, fíjense que tengo la suma de puntajes escalares del área verbal, del área ejecutiva y de los 4 índices, ¿sí? Lo que me está faltando es la suma de puntajes escala completa, ¿sí? Lo que sería el área verbal más el área de ejecución. Por lo cual lo que voy a hacer es hacer una suma, ¿sí? De lo que es área verbal y área ejecutiva, y ese puntaje lo voy a trasladar al cuadro que dice puntaje de escala completa, que en este caso es 119. Tengan en cuenta que la columna que se encuentra a la derecha, que aquí está marcada en rojo, no deberán completarla. Una vez que tengo todas mis sumas de puntajes escalares, debo trasladar todos esos puntajes a este cuadrito que les estoy marcando acá, ¿sí? ¿A dónde? A esta fila que dice suma de puntajes escalares. Fíjense que tienen por un lado unas flechas que les marcan a dónde tienen que ir cada uno de los puntajes escalares, y por otro lado también tienen las iniciales que les marcan, ¿sí? Por ejemplo, donde dice C y B tienen que trasladar la suma de puntajes escalares del área verbal, donde dice C y E tienen que trasladar la suma de puntajes escalares del área ejecutiva, donde dice C y EC tienen que trasladar la suma de puntajes escalares de la escala completa, y después tienen los 4 índices que son los que les marco en celeste. Una vez que trasladé la suma de puntajes escalares a este cuadro, lo que voy a tener que hacer es transformar esas puntuaciones a CI índices, ¿sí? ¿De qué manera? Lo voy a hacer con las tablas A3 a A8 que se encuentran en el manual del WISE en las páginas 207 a 214. Fíjense, este es un ejemplo de una de las tablas. Aquí estamos en la tabla que corresponde a la escala verbal. Lo que voy a tener que hacer es buscar en la columna que dice suma de puntajes escalares cuál fue el valor que obtuvo mi evaluado para el área verbal, en este caso 69, y al costado voy a tener el CI verbal en este caso, el rango percentilar y el nivel de confianza. Si se fijan, el nivel de confianza está dividido en dos. Uno según un intervalo del 90% y el otro de 95%. Yo como evaluador voy a tener que elegir cuál de los dos intervalos utilizo y voy a completar la tabla en base a aquel intervalo que elegí. Ahora vamos a ver cómo elijo el intervalo del 90 o del 95%. Los 6 índices me van a indicar el coeficiente de nuestro evaluado. Incluso aquí donde marco en rojo vamos a encontrar el coeficiente intelectual. Los percentiles nos indicará en qué percentil se halla el evaluado con respecto a su grupo de referencia. Por ejemplo, en este caso, en el índice de memoria de trabajo, el evaluado se encontraría en un percentil de 7, es decir, que supera al 7% de la población y es superado por un 93% de la misma para ese índice. Con respecto a la fila intervalo de confianza, la misma debe ser obtenida agregando un valor al costado izquierdo, 90 o 95. Este valor lo decide el administrador de la técnica en base al contexto en el cual realizó la evaluación. Si la evaluación la realizó alguien con poca experiencia o que estuvo en un ambiente con distractores, poca iluminación, etc., es conveniente poner un intervalo de confianza menor, de 90%. Ese va a ser el intervalo que ustedes deberían considerar. A partir de allí, en las tablas antes mencionadas, van a encontrar un intervalo o un nivel de confianza para cada CI y cada índice. Este intervalo lo que me está diciendo es que el valor del evaluado, el coeficiente del evaluado, sí o sí se encuentra dentro de ese rango, ¿sí? Fíjense que el CI, por ejemplo, en el CI verbal es 108, se encuentra dentro del intervalo de confianza 104-112. Lo que me está diciendo es justamente que el valor o el coeficiente obtenido por nuestro evaluado se va a encontrar dentro de ese rango.
pero que puede haber alguna variación según el nivel de confianza que yo puedo tener. Se utiliza el valor de los CI e índices para el análisis de la técnica. Una vez que culminamos con el armado de este cuadro, podemos proceder a trazar los perfiles. El perfil que se encuentra abajo del cuadro que acabamos de completar se completa con la fila de CI e índices que completamos recién. El otro perfil se completa con los puntajes escalares, ojo, con los escalares, no con los brutos, del cuadro inicial. Muy bien, hasta ahora hicimos todo el procedimiento que nos va a permitir hacer un análisis intersujeto, es decir, comparar al sujeto, al evaluado, con su grupo de referencia. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis intrasujeto, realizando el cálculo de fortalezas y debilidades del sujeto. Vamos a comparar al evaluado con el desempeño que obtuvo en su propio rendimiento. Es decir, veremos en cuáles subtest obtuvo un mejor desempeño y en cuáles un peor desempeño con respecto a su rendimiento general. Para esto vamos a usar el cuadro de fortalezas y debilidades. Vamos a dividir este proceso en 3 partes. Lo primero que vamos a hacer es completar el sector que se encuentra marcado en rojo en la diapositiva. Ya teníamos completado el valor de la suma de puntajes escalares del área verbal y ejecutiva y la suma de estos dos, ¿sí? La parte de escala completa. ¿Se acuerdan que lo hicimos al principio y que no habíamos contado los valores entre paréntesis? Bueno, ahora para la tabla que se encuentra abajo vamos a sumar los valores entre paréntesis a los valores que ya teníamos. En la fila que se encuentra abajo, que dice número de pruebas, vamos a indicar la cantidad de subtest que hemos administrado. Esto es 7 pruebas verbales y 6 ejecutivas, ya que no administramos el subtest de rompecabezas que era opcional, siendo un total de 13 subtests. Los valores de la fila puntaje medio, que tiene que ver con el desempeño promedio que tuvo el evaluado en las distintas pruebas ejecutivas, verbales y total, se calcula sumando de modo horizontal y dividiendo de modo vertical. Allí vamos a obtener 3 valores, ¿sí? Lo que hicimos fue 73 dividido 7, 53 dividido 6 y 126 dividido 13. Acá vamos a tener 3 valores. 2 medias separadas, la verbal y ejecutiva, marcadas en azul, y una media general que es la que se encuentra marcada en violeta. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar si utilizaremos las 2 medias separadas o la media general. ¿Por qué hacemos esto? Porque si el desempeño del evaluado fue muy diferente en el área verbal que en el área ejecutiva, no tiene sentido tomar en consideración su desempeño general. En ese caso habría que usar las 2 medias por separado. Media general. Lo que vamos a hacer es ir a este cuadro, ¿sí?, que ya habíamos completado anteriormente, y vamos a restar el CI verbal del CI de ejecución, que son esos dos que están marcados en rojo. Si la diferencia entre estos dos valores es un número que da menor a 12, vamos a usar, para el cálculo de fortalezas y debilidades, la media general, en este caso 9,69. Si la diferencia es mayor a 12, vamos a utilizar por separado la media verbal y la media ejecutiva. La media verbal para los subtests de la escala verbal y la ejecutiva para los subtests que corresponden a la escala ejecutiva. En este caso, por ejemplo, si a mí la diferencia me diera menor a 12, voy a utilizar 9,69, es decir, la media general. En el caso en que la diferencia diera mayor a 12, yo utilizaría por un lado 10,42 para los subtests verbales y 8,83 para los subtests del área ejecutiva. Entonces, en el cuadro de fortalezas y debilidades, en la primera columna, la que dice puntajes escalares, van a trasladar los puntajes escalares de cada subtest.
Una vez que tengamos esta columna completa, en la columna del lado vamos a tener que indicar la media utilizada para cada subtest, ya sea la media general para todos los subtests o la media ejecutiva para los subtests ejecutivos y la media verbal para los subtests verbales. Recuerden indicar con una cruz en la columna de la derecha qué media fue utilizada. Ahora lo que tenemos que calcular es la diferencia con respecto a la media, es decir, en este ejemplo la media general del evaluado fue de 9,69. Ese fue su desempeño general. Ahora, vemos que en algunos subtests, como por ejemplo el de vocabulario, tuvo un desempeño superior, ya que obtuvo un puntaje escalar de 15, es decir, superior a su desempeño medio. Ahora, para poder determinar qué tan superior o inferior fue ese desempeño con respecto a la media y si esa diferencia es significativa, debemos restar para cada subtest los puntajes escalares menos la media y el valor lo trasladaremos a la columna de diferencia respecto de la media. Ahora lo que debemos hacer es determinar si esa diferencia con respecto a la media es lo suficientemente importante como para determinar que cada subtest el evaluado obtuvo una fortaleza o una debilidad. En el caso en que la diferencia no sea significativa, el evaluado no habrá obtenido un desempeño significativamente mayor o menor en el subtest. ¿Cómo determinamos esto? Con las tablas B3 del manual, que se encuentran en la página 220 y 221. Veamos las tablas. Las dos posibles tablas que deberemos utilizar son las que dicen promedio de 7 subtests verbales y promedio de 7 subtests de ejecución, o por otro lado la tabla que dice promedio de 13 subtests. En el caso en que hayamos utilizado las dos medias separadas, utilizaremos la tabla que tiene los promedios separados. En el caso en que hayamos utilizado la media general, utilizaremos la tabla que tiene el promedio de 13 subtests, ya que no administramos el subtest de rompecabezas. Ahora que sabemos qué tabla tenemos que usar, veamos de qué forma usarla. Lo que tendremos que hacer es trasladar los valores de la tabla a nuestro cuadro de fortalezas y debilidades, en la columna de significación estadística nivel. Entonces, las columnas que deberemos tomar en cuenta en estas tablas son las que se encuentran marcadas en verde, que son las que dicen nivel de significación 0,15. Especificando qué nivel de significación se utilizó, 0,15 o 0,05. Este valor se determina en base a si antes usamos un intervalo de confianza del 90% o del 95%. Como utilizamos un intervalo del 90%, siempre vamos a utilizar la columna que dice 0,15%. Entonces vamos a indicar que nuestro nivel de significación estadística es de 0,15. A partir de ahora, los valores de la columna significación estadística nivel 0,15 serán utilizados como intervalo, ¿sí? Como por ejemplo encuentran en pantalla. En el subtest de vocabulario, el intervalo es de menos 1,99 negativo a 1,99 positivo. En el subtest de analogías, el intervalo va a ser de menos 2,69 a 2,69 positivo, y así sucesivamente. Ahora, presten atención porque esto es complejo. Si el valor que obtuvimos para cada subtest en diferencia respecto de la media corresponde a un valor que se ubica dentro de ese intervalo, el subtest no será considerado ni una fortaleza ni una debilidad del sujeto. Por otro lado, si el valor que obtuvimos para cada subtest en diferencia respecto de la media corresponde a un valor que se ubica por fuera del intervalo con signo positivo, entonces el subtest será considerado una fortaleza. Si el valor que obtuvimos para cada subtest en diferencia respecto de la media
corresponde a un valor que se escapa por fuera del intervalo, pero con signo negativo, el subtest será considerado una debilidad. Pueden marcar las fortalezas con un signo más o con una F de fortalezas, esto en la columna que dice fuerza o fortaleza, y las debilidades con un signo menos o con una D de debilidad en el cuadro que dice debilidades. Si ocurriera que un subtest no da ni fortaleza ni debilidad, que puede ocurrir, como por ejemplo pasó en el subtest de aritmética en este ejemplo, directamente ninguna de las dos columnas de fortalezas y debilidades se completa. Tampoco tienen que completar la columna que se encuentra a la derecha, ¿sí? La última columna. En esta última hoja deben completar únicamente la parte de abajo, donde deberán trazar el CI escala completa del evaluado. Esta primera hojita que les pide información sobre el evaluado, ¿sí? Información sobre su nombre, el género, el nivel educativo alcanzado, siempre sin información que pueda revelar la identidad de la persona, como por ejemplo el domicilio no es necesario ponerlo, ¿sí? Pero el resto deben completarlo, siempre respetando el anonimato, la fecha de nacimiento y fecha de administración de la técnica y las distintas observaciones de comportamiento. Esta hoja hay que completarla.